Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos este lunes con las entrevistas electorales a los candidatos municipales de este 28 de mayo que se realizan según los criterios establecidos en el plan de cobertura aprobado en el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Esta mañana nos acompaña Joaquín Bernal, cabeza de lista a la alcaldía de Zaragoza por Chunta Aragonesista. Señor Bernal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Joaquín Bernal es técnico especialista administrativo, milita en Chunta Aragonesista desde 1996, forma parte de su Comité Nacional desde 2008 y desde el año 2020 es presidente del Ligallo de la Redolada de Zaragoza. Señor Bernal, comenzamos la segunda, última y decisiva semana de campaña electoral. ¿Cuáles son sus sensaciones a 6 días ya de encontrarnos con las urnas? Pues muy buenos días de nuevo y la verdad es que queda muy poquito ya para ese 28 de mayo. Llevamos en Chunta Aragonesista muchísimo tiempo preparándonos, tenemos la mejor candidatura, tenemos las mejores ideas, queremos hacer de Zaragoza la capital que Aragón merece y consideramos que el aragonesismo político que solo representa a Chunta Aragonesista es vital para las políticas cercanas que necesita Zaragoza y su gente, para los políticos cercanos y de proximidad que conocen los problemas reales de las personas porque también son nuestros problemas y estamos convencidísimos de que el 28 de mayo la gente va a votar con ilusión, con ganas, vamos a llenar las urnas de votos aragonesistas y eso va a ser positivo fundamentalmente para Zaragoza porque vamos a conseguir ese cambio político que tanto necesitamos. Usted hablaba ahora mismo de esa cercanía, lo cierto es que la participación ciudadana y las políticas a pie de calle son las que, según ustedes, han cimentado ese programa electoral en el que se habla de 100 ideas para recuperar Zaragoza. Soy consciente de que es muy complicado, pero ¿cuáles serían las principales ideas para volver a estar en ese gobierno municipal? Sí que es cierto que cuando empezamos a programar todo lo que tiene que ver las ideas electorales desde Chunta Aragonesista, entendíamos que teníamos que hacer un proceso de escucha con nuestros militantes, con nuestros simpatizantes, con nuestros votantes y también con la sociedad civil organizada. La verdad es que la presencia de entidades vecinales y sociales de Zaragoza han hecho que esta ciudad dé un salto de gigante en estos 40 y pico años ya de democracia y sí que es cierto que la Zaragoza que conocemos actualmente no sería igual sin el empuje de esas entidades sociales y también el empuje de formaciones políticas como Chunta Aragonesista. En cualquier caso, estas 100 ideas se concentran en 10 áreas temáticas y fundamentalmente tengo que poner encima de la mesa la movilidad. La movilidad en Zaragoza es un problema, esto no lo dice Chunta Aragonesista, esto lo dice cualquier persona que coja el bus urbano en Zaragoza. Estoy convencido de que muchos políticos de la Plaza del Pilar, si cogieran el 23 como lo cojo yo todos los días, se darían cuenta realmente de esa problemática y harían todo lo posible por solucionarlo. En cualquier caso, la movilidad, Chunta Aragonesista plantea la gratuidad en el transporte público y lo planteamos porque el transporte público es gratis en hasta 50 ciudades europeas y consideramos que la movilidad es un derecho y vamos hacia ese objetivo y para ello tenemos la obligación y la responsabilidad de crear una empresa municipal de transportes que asuma el liderazgo del transporte público en la capital aragonesa. Ahora iremos desgranando poco a poco ese programa electoral. Usted decía que esas 100 ideas están plasmadas en 10 grandes bloques. Esas 10 áreas no coinciden con las concejalías del actual gobierno municipal porque ustedes inciden en una idea que es la de resetear. Explique a nuestros espectadores cómo Chunta Aragonesista se propone resetear la política municipal. En el análisis de estos 4 años de gobierno del Partido Municipal y Ciudadanos con el susurro en los oídos de la ultraderecha en los pasillos del Pilar, nos hemos dado cuenta de que hay ciertas políticas que evidentemente hay que cambiar y que mejorar. Y esas 100 ideas van en esa línea. Como bien decías, las 10 áreas temáticas de ese programa electoral, que es algo más que un programa electoral, son 100 ideas para recuperar Zaragoza, no tienen en absoluto nada que ver con las áreas actuales de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, porque entendemos que hay que superar esos estigmas, ¿no? Por lo tanto, lo que necesitamos y lo que entendemos es que esas 10 áreas serán totalmente diferentes a las actuales y por eso hablamos de resetear Zaragoza. En ese proceso, para elaborar el programa electoral, nos hemos encontrado con muchísima gente, con muchísimas personas, entre ellos con el concejal de Smart City del Ayuntamiento de Valencia y nos ha hablado de la ciencia ciudadana y entendemos que la ciencia hay que incorporarla al programa electoral y hablar de ciencia es hablar de saber cuándo un contenedor está lleno o cuándo no, para que pase o no el camión de la basura a recogerlo o por ejemplo de instalar medidores de CO2 en los autobuses urbanos para saber la calidad del aire en cada momento. Por lo tanto, hay que incorporar la ciencia, hay que resetear Zaragoza y sobre todo tenemos la obligación de que el urbanismo en la ciudad vaya de la mano de la movilidad. Usted acaba de hablar de la Smart City, de esa ciudad inteligente. En Valencia hay una concejalía de Smart City. ¿Creen que sería fácil traerlo con las infraestructuras actuales a la ciudad de Zaragoza?
Si es fácil o es difícil es una cuestión que evidentemente tendremos que valorar, por supuesto que sí, pero yo creo, sinceramente, desde Chunta Aragonesista que tenemos esa responsabilidad de dotar a la gran capital, a la gran ciudad que es Zaragoza, de una concejalía de ciudad inteligente. Las ciudades ahora mismo en el sur de Europa y en toda Europa en general están consolidándose como ciudades inteligentes que dan servicios diferentes a los ciudadanos y evidentemente esa concejalía es más que necesaria. En estos momentos no existe y consideramos que es uno de los puntales básicos y necesarios para hacer de Zaragoza la Zaragoza que queremos, ¿no? Sí que es cierto que en Valencia están invirtiendo en Smart City, en ciudad inteligente, hasta 10 millones de euros anuales. Y digo invertir, no digo gastar, que son palabras evidentemente que son muy distintas. Y sí que es cierto que esa inversión en Valencia les está haciendo posicionarse como una de las ciudades punteras, tanto en el Estado como en el sur de Europa. Y eso es lo que queremos para Zaragoza, una ciudad puntera. Usted hablaba de que la movilidad es una de sus grandes preocupaciones, hablaba de que el transporte público tiene que ser gratuito, también hablan de crear una empresa pública de transporte al modo de otros consistorios. En cualquier caso, lo que sería la reordenación actual del transporte, ¿por dónde pasaría? ¿Por reordenar buses? También hablan de cercanías, segunda línea del tranvía, medidas concretas, ¿cuáles serían? Sí que es cierto que durante esta legislatura el Partido Popular se presentó en 2019 ante los ciudadanos con un programa electoral en el que hablaban de esa reordenación de líneas. El programa electoral del Partido Popular de 2019 es papel mojado porque también hablaban de un plan de emergencia para solucionar los problemas del transporte público en Zaragoza. Y el resultado de ese programa electoral ha sido 650 días de huelga en el que los usuarios y usuarias hemos estado en las paradas absolutamente tirados. Por lo tanto, sí que es cierto que esa reordenación es una cuestión que lleva mucho tiempo aparcada, es una situación que tenemos que abordar cuanto antes, porque es cierto que la movilidad en Zaragoza está atascada. Muchas de las líneas que tenemos de autobús en la actualidad provienen de las antiguas líneas de tranvía que ya tenía la ciudad y evidentemente es una cuestión que tenemos que ordenar. Sí que es cierto que también tenemos que dar una solución a la segunda línea del tranvía. Los beneficios son superiores a los costes. Esos beneficios de los que disfrutan los usuarios del eje norte-sur tiene que verse también reflejado en el eje este-oeste de la ciudad para que sus vecinos y vecinas noten esos beneficios y es una cuestión que tenemos que llevar hacia adelante. Y además, esa segunda línea del tranvía para Chunta Aragonesista tiene que ser el germen de la segunda línea de cercanías para conectar Zaragoza con Huesca. Ahora lo estamos viendo. El tren que conecta Zaragoza con Huesca está lleno, por lo tanto hay mercado, hay gente que necesita de ese servicio ferroviario y si entre Oviedo y Gijón hay cercanías, si entre Elche y Alicante hay cercanías, en Chunta Aragonista nos preguntamos cómo es posible que entre las dos capitales fundamentales principales de Aragón no haya ese servicio de cercanías. El Gobierno de España y el Ministerio tiene una deuda con Aragón. Para ustedes la movilidad no solo pasa por los autobuses, los tranvías y los trenes de cercanías, también hablan de supermanzanas con las que conectar los barrios de la ciudad y hacer que sea más fácil incluso dar paseos, atravesar los diferentes ejes de la capital aragonesa. Háblenos de ese concepto de supermanzana. El concepto de supermanzanas ya Chunta Aragonesista lo puso encima de la mesa en la campaña electoral de 2015 y es una cuestión que el resto de ciudades europeas han implementado en sus barrios y han conseguido recuperar espacios para el peatón. Una de las circunstancias y una de las cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa, no solamente Chunta Aragonesista, sino todos los políticos y todas las políticas, es recuperar espacios para el peatón. Tenemos que ser conscientes de que la movilidad juega un papel fundamental, la movilidad tiene que ser atractiva, porque lo que tenemos que hacer es no prohibir a nadie coger el coche. Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Tenemos que intentar que esa movilidad sea lo suficientemente atractiva, lo suficientemente potente como para que el primer paso que dé una persona para salir de su casa sea coger el transporte público y no el vehículo privado. Y ahí las supermanzanas juegan un papel fundamental en la reordenación de nuestros barrios, en vivir mejor en nuestros barrios, en respirar aire de mayor calidad y que las calles sirvan pues como lo que tienen que ser nuestras calles y plazas. Un encuentro, unos sitios, unos lugares de encuentro, de recreo, de ocio y también de deporte al aire libre, porque el deporte es una de las curas de la gran pandemia de este siglo que estamos viviendo, que es la salud mental. Y para llevar a cabo ese proyecto ambicioso de supermanzanas y la movilidad, también proyectan un nuevo plan general de ordenación urbana. Es curioso que en el actual Plan General de Ordenación Urbana, que es de principios de siglo, por ejemplo, no sale ni siquiera el tranvía. Por lo tanto, sí que es cierto que es un texto urbanístico que tenemos la obligación de darle un nuevo contenido, de darle un nuevo significado y de que en ese Plan General de Ordenación Urbana esté la Zaragoza actual, porque la Zaragoza actual no está reflejada en ese plan. Por lo tanto, esa estrategia de supermanzanas, esa estrategia de movilidad, que va todo unido, tiene que ir también, tiene que verse reflejado en ese Plan
Plan General de Ordenación Urbana, y en cualquier caso el Plan General tiene que dotarse de los instrumentos de participación ciudadana, por supuesto que sí. Las personas y colectivos y la política, por supuesto que sí, tienen que estar reflejadas en ese plan y nos tiene que servir para proyectar esa Zaragoza del futuro, para hacer de Zaragoza la capital que Aragón merece. Un nuevo plan, señor Bernal, que también contempla la Romareda, pero ustedes dicen siempre que es un estadio municipal, que así es como conciben la nueva Romareda. ¿Qué significa eso exactamente para Chunta Aragonesista? Eso tiene muchísimo significado. Sí que es cierto que durante esta legislatura hemos visto intentos para que ese estadio municipal de la Romareda a lo mejor deje de ser municipal. En Chunta Aragonesista pusimos encima de la mesa ya un proyecto para hacer un estadio nuevo. En 2003 se fue a comenzar en 2006 y la judicialización por parte del Partido Popular echó al traste que Zaragoza tuviera un nuevo estadio. Ahora mismo el estadio de la Romareda tendría 15 años en servicio, en funcionamiento para el uso y disfrute de los zaragocistas y de los aragoneses y de las aragonesas, porque evidentemente el campo de fútbol no solamente es un estadio deportivo, sino también es un lugar de ocio y de encuentro para Zaragoza y por supuesto para Aragón. En cualquier caso tengo que decir que Chunta Aragonesista no va a judicializar absolutamente nada, esto lo quiero dejar muy claro. El terreno de juego de Chunta Aragonesista es el terreno institucional, el terreno político. La Plaza del Pilar es el sitio en el cual nosotros hacemos política y en ningún caso vamos a acudir a los tribunales para judicializar nada. Pero una cosa tenemos que tener en cuenta. A partir del 28 de mayo sabremos y veremos exactamente cómo está el expediente municipal, veremos qué se puede hacer, porque desde luego no nos resignamos y no tiramos la toalla para que el estadio municipal de la Romareda siga siendo municipal, siga siendo 100% público, porque entendemos que las instituciones tienen que poner de su parte, tienen que poner inversiones y sobre todo también el Gobierno de España, por una vez, tiene que invertir en Zaragoza. Tenemos que hablar también de vivienda. Ustedes insisten en su programa que la vivienda es escasa, que es de difícil acceso, especialmente para los jóvenes. ¿Cuál es la política de Chunta? ¿Construir, rehabilitar, fomentar la compra o fomentar el alquiler joven? Cuéntenos. A la larga, cuando hablamos de vivienda también estamos hablando de economía, y la economía tiene que ir de la mano sí o sí a partir del 28 de mayo, porque ya vamos tarde, de la sostenibilidad, de la eficiencia y de la economía circular. Y cuando hablamos de eficiencia, de sostenibilidad y de economía circular, tenemos que hablar de rehabilitación. Por lo tanto, para Chunta Aragonesista es importantísima la rehabilitación de viviendas y tenemos la obligación y la responsabilidad de dotar de incentivos fiscales a quienes quieran rehabilitar su vivienda. Y evidentemente apostamos por el parque público de viviendas, por supuesto que sí, y de ser capaces de darles a los jóvenes las respuestas que necesitan. No puede ser que Zaragoza les dé la espalda, como ha sido estos 4 años, y necesitamos elaborar políticas tendentes hacia favorecer la emancipación de las y los jóvenes para que tengan un empleo digno y, por supuesto, una vivienda de calidad. Nosotros entendemos que la sociedad municipal Zaragoza Vivienda tiene una gran responsabilidad en esto que estamos comentando, y estamos convencidos de que vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para que esa sociedad Zaragoza municipal amplíe el parque de viviendas y para que sobre todo tenga un número importante de vivienda de protección y sobre todo en alquiler para la gente joven. Esos proyectos y esos servicios municipales necesitan, lógicamente, de financiación. ¿Cuál es la política fiscal de Chunta Aragonesista? ¿Prevé subir impuestos, bajarlos, reordenarlos? Durante esta legislatura hemos escuchado en algunas ocasiones aquello de las bajadas de impuestos, ¿no? Es una cuestión muy propia del Partido Popular, es una cuestión muy propia de la derecha, pero esconde ciertas trampas, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor durante esta legislatura haya habido algún impuesto que haya sido reducido, pero sí que es cierto que los servicios municipales y los servicios públicos necesitan de dinero, necesitan de presupuesto. Y lo que ha hecho el Partido Popular ha sido a lo mejor bajar algún impuesto, pero en cualquier caso lo que ha hecho durante estos 4 años ha sido freírnos a multas de tráfico. Durante esta legislatura ha sido la legislatura que más ha aumentado en porcentaje la recaudación por multas de tráfico. Por lo tanto, cuando se deja de recaudar por un lado, se recauda por otro. Y en cualquier caso sí que tenemos que hacer todo lo posible por dotarnos de una financiación local distinta. Tenemos que hablar, evidentemente, con el Gobierno de Aragón, tenemos que hablar con el Gobierno de España. Zaragoza tiene unas potencialidades como capital de Aragón que entendemos que no han sido lo suficientemente exprimidas en el buen sentido, y creemos que tenemos que llamar a la puerta tanto del Gobierno de Aragón, que estoy convencido de que nos va a escuchar, como del Gobierno de España para solucionar esos problemas en la financiación local. Los municipios, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, somos grandes suministradores de servicios públicos y los servicios públicos necesitan de financiación adecuada. Hay muchas más cosas en su programa electoral, pero lo cierto es que nos quedan segundos y no queremos despedirle sin que nos le cuente a los zaragozanos por qué este 28 de mayo, este domingo, tienen que votar a Chunta Aragonesista para la alcaldía de Zaragoza. Pues me lo pones bastante fácil. El 28 de mayo necesitamos que la gente vaya a votar, vaya a los colegios electorales y que lo haga con ilusión, que piense en Zaragoza,
que piense en Aragón, que no piense en el ruido que sucede en otros territorios, en otras comunidades autónomas. Necesitamos que la gente coja el voto de Chunta Aragonesista, porque solo el voto de Chunta Aragonesista garantiza los gobiernos del cambio, los gobiernos de progreso que esta ciudad necesita. Si se vota Chunta Aragonesista, a partir del 28 de mayo puede haber un cambio político en la ciudad de Zaragoza, y desde Chunta Aragonesista queremos no solamente gobernar para los zaragozanos, sino para todas las personas también que nos visitan, que compran en Zaragoza, que disfrutan del ocio de Zaragoza y que están con nosotros día a día. Bueno, pues dicho queda su mensaje. Joaquín Bernal, cabeza de lista de Chunta Aragonesista a la Alcaldía de Zaragoza, muchas gracias por charlar estos minutos con nosotros y que tenga un buen día. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos en Buenos Días Aragón, un breve bloque de publicidad y continuamos.